Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Alejandro Colín Hernández. Me tocó el capítulo asignado Primera de Juan 5. Leyes estructurales, repetición. Encontramos en Dios el versículo 1, versículo 3, versículo 4, en el versículo dos veces, versículo 6, versículo 9, 2, versículo 10, 3 veces, versículo 11, versículo 12, versículo 18, 2 veces, versículo 19, versículo 20, versículo 16. Vida, versículo 11, 2 veces, versículo 12, 2 veces, versículo 16, versículo 20. Pecado, versículo 5, 16, versículo 17, versículo 18. Sabe conocer, versículo 5, 2, versículo 5, 15, versículo 18 y versículo 19. Ama, versículo 1, versículo 2. Sino, versículo 5, versículo 6. Mandamiento, versículo 2, versículo 3, 2 veces. Testimonio, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, 2 veces, versículo 11. Hijos de Dios, versículo 2, versículo 10, versículo 12, versículo 13 y versículo 15. Espíritu, versículo 6, 2 veces, versículo 7 y versículo 8. Nacido de Dios, versículo 5, versículo 4, versículo 5. Vamos a hablar de la ley de contraste. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino, en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ley estructural de causalidad. Si entienden cómo la relación entre la fe en Jesús y el cumplimiento de sus mandamientos. En el pasaje primera de Juan 5, versículo 1 al 5, y finalmente la fe que vence al mundo. La estructura causal es: si crees en Jesús, entonces naciste de Dios. Si amas a Dios, entonces amas a sus hijos. Y si naciste de Dios, vences al mundo. Detalle de la causa y efecto en primera de Juan 5. Causa, primero, cree en Jesús, primero de Juan 5:1. Efecto, 1. Se nace de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías. Efecto, se nace de Dios o se convierte en hijo de Dios. Causa, amar a Dios, en primera de Juan 5:2. Efecto, se ama a los hijos de Dios. Causa, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Efecto, se conoce y se demuestra que amamos a los hijos de Dios. Causa, haber nacido de Dios. Primera de Juan 5:3. Efecto, se vence al mundo. Causa, la fe en Jesús. Efecto, es la victoria que vence al mundo. En primera de Juan 5:4. ¿Qué le está hablando Dios de esta palabra? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Se refiere al acto de amar y respetar a todas las personas, reconociéndolas como hijos de un Padre celestial y mostrando ese amor a través de la bondad, la justicia y la obediencia a sus mandamientos. Un reflejo del amor divino, la obediencia a los mandamientos, la igualdad y respeto, mostrar bondad y justicia, aceptar el testimonio de Cristo,
vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo puedo alabar a Dios en este versículo? Al vivir una vida de fe, amando a otros, guardando sus mandamientos y confiando en su voluntad para orar, ya que es un testimonio de que hemos vencido al mundo al creer en Jesús. Es la fe en Jesús la que nos permite amar a Dios y a nuestro prójimo, y esa fe es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Cómo podemos dar gracias a través de este versículo? Podemos dar gracias a través de 1 de Juan 5, versículo 14 al 15. Al orar con firme convicción de que nuestra petición será respondida, pues sabemos que Dios escucha y nos concede aquello que está alineado con su voluntad, otorgarnos la seguridad de su respuesta y fortaleciendo en nuestra fe, al anticipar el regalo ya concedido. ¿Cómo voy a cambiar en esta semana? Para cambiar esa semana a la luz de 1 de Juan 5, enfócate en vivir la fe que vence al mundo, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, lo cual te da seguridad de la vida eterna y te permite vivir confiado en Él. Practica la oración conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 nos dice, y comparte el Evangelio con otros, para que también puedas obtener esta seguridad de vida eterna. En este versículo vienen 4 puntos. Vive por fe y no por el mundo. Vive en la seguridad de la vida eterna. Ora conforme a la voluntad de Dios. Comparte el Evangelio. 5. ¿Qué deseas de una petición al orar por ti? A mí me gustaría que oremos con una petición. ¿Cómo se concilia la oración de petición y el compromiso cristiano y aceptar la voluntad de Dios por una petición? En oración puedes solicitar a Dios que te dé lo que necesitas, como sabiduría, fortaleza, salud y provisión, pero siempre con la humildad, confiando en que su voluntad y su tiempo son los mejores para ti. La oración de petición es una expresión Dos relaciones estructurales que controlan el capítulo. En 1 de Juan 5. Bájale tanto, mamá. Jesús es el Hijo de Dios y que Él da vida eterna a quienes creen en Él. La seguridad de la vida eterna. Juan asegura a los creyentes que pueden saber que tienen la vida eterna. Esa seguridad proviene de creer en el nombre del Hijo de Dios y de saber que Él ha guardado sus oraciones y al creyente del maligno. 2. La relación entre los creyentes, el amor fraternal, amar a los hermanos. El versículo primera también conecta la fe con el amar, señalando que quien ama al Padre, a Dios, también ama a aquellos que han nacido de Él, a los demás creyentes. Demostración del amor a Dios. Esa relación fraternal es fundamental, pues es amor a Dios, se demuestra a través del amor a los hijos de Dios y la obediencia a sus mandamientos, como se indica en los versículos 2 y 3. Comunidad o unidad. El amor mutuo entre los creyentes es la marca distintiva de la familia de Dios, creando una unidad en la fe y en Cristo. Aplicación personal. La aplicación personal de 1 de Juan 5, enfocado en la certeza de ser hijos de Dios y la victoria sobre el mundo por la fe, implica creer que Jesús es el Hijo de Dios, la cual nos permite amar a otros como hijos de Dios. En versículo 6, en 1 de Juan 5, 6, 21, 1 de Juan 5, versículo 1 al 5.
La primera parte explica cómo los creyentes nacidos de Dios demuestran su fe mediante la obediencia y el amor, venciendo al mundo con su fe. Primera de Juan 5, versículos 6 al 21. La segunda parte se centra en el testimonio divino de Jesucristo y la seguridad de que los creyentes tienen de la vida eterna a través de su fe en Él. Aquí tienes un desglose de estas dos estructuras: la naturaleza de la fe y el amor. La fe en Jesús como el Cristo es la señal de que alguien ha nacido de Dios. Ese amor se manifiesta al amar a Dios y por ende a sus hijos, lo cual se demuestra guardando sus mandamientos. La fe como fuente de victoria. La fe es la fuerza que permite a los creyentes vencer al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios tiene esta victoria, que es la fe misma. El testimonio de agua, sangre y espíritu. Esos elementos testifican que Jesús es el Hijo de Dios y que Él da vida. Se repiten palabras y conceptos claves como Dios, Jesús, creer, hijos de Dios, amor, mandamientos, testimonio del Espíritu, el agua, la sangre, nacidos de Dios. Las dos relaciones estructurales principales que controlan 1 de Juan 5 son la relación entre la fe y la vida eterna, a través de la fe en Cristo como Hijo de Dios, y la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Son señales de la vida en el creyente, lo que a su vez resulta en la victoria sobre el mundo. La fe en Jesús, que vence al mundo, versículo 1, Juan 5, versículo 1 al 5, y el testimonio de Jesús que otorga la vida eterna. Un estudio inductivo de 1 de Juan 5 se enfoca en observar, interpretar y aplicar los principios del texto, identificando la naturaleza de la fe salvadora en la que vence al mundo. 1 de Juan, versículos 5 al 4. La vida eterna en Cristo y el testimonio de la verdad divina, que valida la fe del creyente en 1 de Juan 5:11. La fe es esencial para vencer la vida eterna. Se posee al tener al Hijo. Y el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre, dan prueba de esta verdad para que los creyentes sepan que tienen vida eterna. En 1 de Juan 5:6. Materiales generales que dominan. En el contexto bíblico, en 1 de Juan 5, se refiere al 5º capítulo de la primera carta de San Juan, un texto del Nuevo Testamento que trata sobre la naturaleza de Dios, la fe en Jesús como Hijo de Dios y la importancia de vivir en la luz.